puede ser. Porque el auto va a estar, el carro va a estar con cables. Podemos alcanzar nosotros, ¿no ve? Si nos queda inmediatamente. ¿Ya no van a llevar en el minibús? No, en carro vamos a contratar. Es que en minibús mucho trabajo va a ser. Llegar, volver otra vuelta, volver, así va a ser. Y el peor problema es, hija, que la llama no está pues, así en la casa para cargar de ahí mismo. La llama está en el cerro y el minibús no va a llegar hasta el cerro. Ese camino que fuera de un buen camino, de ahí sí podemos cargar otra vuelta pues. Sino es que hay que bajar abajo. Creo que no. Hasta Sasaria, Así que seguimos. Caminar, todo, no, yo preferí contratarlo. Pues, el cuarto previo y el último que han dado, si no me equivoco, es sobre polarimetría y refractometría. El principal consejo, definiciones, ¿qué es polarimetría? Su fundamento. Por ejemplo, creo que hay una pregunta sobre qué tipo de sustancias analiza lo que es el polarímetro. Lo mismo con refractometría. Si no me equivoco, de refractometría, su razón o su, por así decirlo, su condición es que sea un líquido. Eso más lo van a ver en análisis por instrumentación, pero ahí les doy el dato. Así que comencemos con un ejercicio de polarimetría. Un IFA, en este caso la pseudoefedrina clorhidrato, en solución de agua, tiene una rotación específica de 61,5 grados, que he leído en un tubo de 10 centímetros da una rotación óptica de 3,15 grados. Calcular la concentración expresada en miligramo por ml. Esto es lo que tienen que observar primeramente. Nos dice que la concentración que nosotros obtengamos lo tenemos que convertir en miligramo sobre ml. Primero hacemos nuestra lista de datos. Rotación específica 61,5. La longitud de lo que sería del tubo 10 centímetros. Esto siempre lo tienen que convertir a decímetros. En este caso solo sería un decímetro. Nuestra rotación óptica, ángulo de rotación o simplemente ángulo, en eso sabe jugar un poco la doctora, es de más 0,15 grados. Lo que necesitamos encontrar es la concentración en porcentaje. Generalmente la fórmula de esta concentración siempre se va a encontrar en porcentaje. Así que primero aquí tenemos nuestra fórmula, 100 por nuestra rotación óptica, longitud del tubo por la concentración. En este caso ya tenemos la rotación específica, así que tenemos que despejarlo. Simple despeje matemático. Y simplemente reemplazamos los datos. 100 por la rotación óptica de 3,15 sobre la longitud del tubo en decímetros por nuestra rotación específica. Nos da como resultado una concentración de 5,12%. Ahora la mayoría acaba acá. O sea, simplemente encuentra esta concentración y ya lo dan por terminado el ejercicio. Cuando tienen que siempre observar que nos está pidiendo en una concentración en miligramos sobre ml. Así que simplemente esto lo vamos a tener que desglosar. Es muy simple de desglose. En 5,12 gramos de nuestra bifa está en 100 ml, o sea 5,12%. Ahora, ¿cuánto habrá en un ml? No. Haciendo simplemente por regla de 3, nos dice que hay 0,0512 gramos por un ml. 0,0512 gramos en un ml, pero nos está pidiendo en miligramos. Así que hacemos una conversión, porque en un gramo hay 1000 miligramos. Hacemos un cálculo matemático y nos sale 51,2 miligramos sobre ml. Y esta sería la verdadera respuesta respecto a este ejercicio. Eso siempre se tienen que dar cuenta. Deben leer siempre el enunciado muy bien a detalle. No importa que lo lean 2 o 3 veces. Siempre sabe ver una jugareta, por así decirlo, en este tipo de ejercicios. Y no acabarlo simplemente con el porcentaje. Tienen que convertirlo a miligramos de ml, como nos pide el enunciado. Y vamos al siguiente pregunta. Explique en un esquema
los componentes de un polarímetro. Basta con que coloquen los partes o el esquema que les mostró la doctora en sus diapos, la fuente de luz, el polarizador, el tubo de la muestra y el analizador. O pueden dibujarlo. Aunque más les recomiendo un esquema así. Es más fácil que dibujar todo el polarímetro, la fuente luminosa, el filtro polarizador, la cámara donde colocamos el tubo, el filtro analizador. Es más factible hacer un esquema así, donde el fuente de luz lleva el polarizador, dispositivo de media sombra. Recuerden que la fuente de luz está hecha de una lámpara de sodio a una longitud de onda de 589 nanómetros. Luego va hacia el tubo de la muestra y el analizador lo analiza, ¿ya? Y así nosotros lo detectamos. Con eso bastaría respecto a esta pregunta. Yo quiero torta, pero después ya no tengo que Nos comer. vamos ahora a más preguntas teóricas. Hasta fin de año, Lo que se no denomina refracción es el ángulo de inclinación que sufre un rayo de luz cuando pasa de un medio a otro. Simple definición, y con eso bastaría. Y de paso le tienen que agregar esta gráfica. Simple gráfica, un ángulo de incidencia va sobre una superficie que tiene otra velocidad del rayo de luz, por así decirlo, y este rayo de luz sufre una inclinación, y este es llamado el ángulo de refracción. Esa sería la base en lo que nos referimos a lo que se llama refracción. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué es el índice de una sustancia? Digo, el índice de refracción de una sustancia. Sí, pero lo hacen con Teoría, el índice de refracción de una sustancia es la relación entre la velocidad de la luz en el aire y la velocidad de la luz en una sustancia. Y estas son sus fórmulas generalmente. El volumen, la velocidad de la luz en el aire sobre la velocidad de la luz en la muestra. O también su otra fórmula, que es el seno del ángulo del aire sobre el seno del ángulo del medio. Como se puede observar en esta imagen, acá se formaban dos ángulos. De una o dos formas, estas son las dos maneras de hallar lo que es el índice de refracción. Generalmente, ejercicios sobre hallar el índice de refracción de una sustancia no entra en el examen o simplemente no existen. Quizás puede existir en previos, pero ya han dado previos, así que no se preocupen respecto a esto. Solo acuérdense del concepto de qué es el índice de refracción y estas dos fórmulas. Aunque con una que coloquen ya bastaría. Así que no van a tener mucho problema eso. Y había una pregunta muy interesante. La rotación específica, ¿de qué tipo de sustancias depende? O sea, esta es una condición. Esto va más ligada al fundamento químico de la polarimetría. Nos está diciendo, por ejemplo, ¿cuál es la condición para que el polarímetro analice una sustancia? Y la respuesta es muy simple. Tiene que ser una sustancia ópticamente activa. ¿A qué me refiero? A que tiene que ser un dextrógiro o un levógiro. Y generalmente estos son azúcares como la glucosa, fructosa, lactosa, si no me equivoco. Esa sería una de las sustancias. Y no solo de este tipo de sustancias, también hay otras como la fenilefrina, la pseudofenilefedrina, el cloranfenicol. Hay muchas sustancias, pero esa sería, en resumidas cuentas, la condición. Tiene que ser una sustancia ópticamente activa para que así funcione en el polarímetro. Si no, no va a funcionar y solo estaríamos viendo un redondito negro todo el rato. Mismo ejercicio que el anterior. Solo cambia el tubo en este caso. Si lo pueden leer muy bien el ejercicio. Calcula la concentración, de nuevo expresada en miligramo de ml. La única diferencia con el anterior es que este ya es un tubo de 20 centímetros. Nuestro peso es, rotación específica de 61. La longitud del tubo de 20 centímetros, siempre conviértalo en decímetros. La rotación óptica es de 3,1 y nos pide la concentración en miligramo y por ml. O empleamos la fórmula simple despeje, concentración. Lo cambiamos y reemplazamos los datos. Y como lo mencioné, solo cambia la longitud del tubo. Ya no es de 1, ahora es de 2 decímetros. Y nos da como resultado 2,54% peso-volumen. Lo debemos convertir en miligramos sobre ml, haciendo esta relación. 2,54 gramos hay en 100 ml, pero solo queremos para un ml. Y nos da como resultado
0,0254 gramos sobre un ml. Como lo queremos en miligramos, en un gramo hay 1000 miligramos y esta sería nuestra concentración. Igual que la anterior. Así que no hay mucha complicación respecto a lo que es la polarimetría. Solo bastaría con leer bien el enunciado. La siguiente pregunta, en refractometría y polarimetría, ¿cuál es la fuente de luz y en qué longitud de onda se trabaja? Como lo mencioné anteriormente, es una lámpara de sodio. Trabaja a una longitud de onda de 589 nanómetros. Y eso nomás sería. La siguiente pregunta que les habían hecho, y es muy curiosa, porque nos estaba diciendo, indique las constantes físicas que se determinan en refractometría y escribir las fórmulas. No nos está diciendo de polarimetría, simplemente refractometría. Y en allí había 3 tipos de constantes. La principal, el índice de refracción. Colocan su respectiva fórmula. Como lo mencioné, basta con esta formulita nomás que lo coloquen. Ahora la cuestión son las siguientes 2 fórmulas. La refracción específica es un poco complicada y les apuesto a que va a entrar un ejercicio de refracción específica y tienen que acordarse muy bien esta fórmula y practicar mucho respecto a los ejercicios de refracción. Y la refracción molar, que también es necesaria para los ejercicios de refracción específica. Generalmente, para el cálculo del peso molecular, es esta M que pueden observar, es el peso molecular de la sustancia que vamos a emplear. Y generalmente deben acordarse muy bien estas 2 fórmulas, son esenciales. Aunque, de hecho, creo que he observado que no han hecho en los previos ejercicios de refractometría. Y les voy a enseñar, por suerte. Tengo algunos ejercicios, mientras les explico este último ejercicio de polarimetría. Lo mismo que el anterior, solución de cloranfenicol en acetato de etilo, tubo de 10 centímetros, nuestra rotación óptica, ángulo de rotación o simplemente ángulo, y la rotación específica de menos 25.5 grados. Ahora, ¿cuál será la concentración? De nuevo, expresada en miligramos en ml. Para hacerlo más rápido, colocamos los datos, simple despeje, coloca la concentración y reemplazamos los datos de nuevo. Nos salió un 4%. El 4% lo englosamos o desenglosamos, por así decirlo. 100 ml, ¿cuánto habrá en un ml? 0,04 gramos hay en un ml, lo convertimos en miligramos por simple relación o cálculo matemático y tenemos 40 miligramos sobre ml. Sí, es similar a las anteriores, si se dan cuenta. Y generalmente lo único en lo que tienen que, así para decirles como último consejo respecto a este tipo de ejercicios, es la fórmula. Siempre se tienen que acordar la fórmula y no confundir la rotación específica con la rotación óptica. Eso no deben confundirlo generalmente. Ahora sí, así me he dado cuenta que no les ha dado ejercicios en el que cambie la concentración. Sabe ver ejercicios en el que directamente nos pide que hallemos rotación específica y nos sabe dar la rotación óptica y la longitud del tubo, pero la concentración suele estar en molaridades, normalidades o simplemente desglosados, como que en un gramo de IFA está disuelto en 200 ml de solución. Y como les dije, la condición de la fórmula es que esta concentración tiene que estar en porcentaje, peso-volumen. Y lo que ustedes tienen que hacer es simplemente convertir esa molaridad en porcentaje peso-volumen o esa normalidad en porcentaje peso-volumen para admitirlo en la fórmula. Y ese sería el consejo que les podría dar respecto a estos tipos de ejercicios. Porque a lo que he visto no les ha tocado un ejercicio en el previo así. Y vámonos a los ejercicios propuestos por mí, que he visto que no les ha dado. Aunque según en teoría sí les ha dado la doctora. Pero vamos a reforzar esa parte. Muy bien, ya. Este es un ejercicio de refractometría. Esta es la más fácil. La pregunta nos dice, el análisis de una sustancia ofrece una fórmula empírica. 3 carbonos, 6 hidrógenos, 1 oxígeno. Podrá ser alcohol alítico o acetona. Si las refracciones
atómicas son: del carbono es de 2,418, del hidrógeno es 1,1, del oxígeno, pero en calidad de carbonilo, es de 2,211, el oxígeno en calidad de hidroxilo es de 1,525, y los dobles enlaces, que es de 1,733. El índice en la refracción molar es de 16,079. Lo primero, tienen que saber escribir la estructura química. La doctora no les va a dar esto. Ustedes tienen que saber cómo se escribe una acetona o cómo es el alcohol alílico. Tienen que saberlo, porque esto va a ser esencial para hacer este ejercicio. Porque acá nos está dando las refracciones atómicas, pero si no sabemos la estructura, no sabremos cómo calcular la refracción molar de cada una de estas sustancias. Así que ese sería el consejo que les daría respecto a esto. Por ejemplo, esta es la acetona. Si se dan cuenta, si lo volvemos a una fórmula empírica, sería la misma: 3 carbonos, 6 hidrógenos y un oxígeno. 3 carbonos, 6 oxígenos y un hidrógeno. Digo, un oxígeno. Y el alcohol alílico tiene lo mismo: 3 carbonos, un oxígeno y 6 hidrógenos. Son similares, pero la refractometría se encarga, o mejor dicho, la refracción molar se encarga de deducir cuál de estas dos sustancias es, porque no son similares. Por ello es necesario, esencial, saber la estructura. Ahora empecemos con la acetona. No pongas. Lo primero esencial, sus primeros, el carbono y la cantidad de carbonos e hidrógenos. Como decía la fórmula, tiene 3 carbonos y 6 hidrógenos. Así que 6 hidrógenos. Ahora, siempre les va a dar la doctora su refracción atómica de cada uno. Del carbono es de 2,418. Así que aquí está nuestro 2,418. Del hidrógeno es de 1,1. Aquí está nuestro 1,1. Y, como lo mencionó en la fórmula empírica, tiene 3 carbonos y 6 hidrógenos. Aquí viene la cuestión. Tiene un grupo carbonilo. Solo tiene un grupo carbonilo. Y este grupo carbonilo, entonces va a tener condicionado por su refracción atómica, que aquí está. El oxígeno con el grupo carbonilo es de 2,211. Así que entra a nuestra sumatoria, por así decirlo. Multiplicamos nuestros datos y los sumamos. Y el total es de 16,065. Esto sería por parte de la acetona. Ahora vámonos al otro lado. El alcohol alílico tiene 3 carbonos, 1, 2, 3, 6 hidrógenos. Lo mismo que el anterior, pero aquí viene la diferencia. No tiene un grupo carbonilo, tiene un grupo hidroxilo. Y este tiene otro valor de refracción atómica. Y aparte de ello, no, que no era carbonilo, esto era doble enlace. Chicos, eso lo van a oír. Eso es un doble enlace. Se refiere a esto. Esto es el doble enlace, no es un carbonilo, eso me voy a equivocar. Este es doble enlace y me olvidé eliminar esto. Un cachito lo voy a arreglar esto. Para que no se equivoquen, tendría que analizarlo. Esto lo tengo que arreglar. ¿Tienes sueño? 333. ¿Tienes sueño? Ay, no tengo sueño. 333. Si les hago los sumatorios, tendría que salir lo mismo. 7.154, 6.6 más 1.525 contra 733. Sí, me salió lo mismo. Solo hubo un error de TIT. Un momento, lo voy a presentar de nuevo. Veo que la presentación se mantiene con el anterior. A ver. Allá viene un joven de la banda Popo. Ahora sí. Pues dice de oro. Sí, ahora sí. Sí. Error mío. ¿Cuánto que se gana un joven que troca en la banda Popo?
Como lo mencioné, aquí está el doble enlace, 1 por 1.733 y nuestro total 17,112. La sumatoria de todo esto. Solo tienen que verificar la estructura porque tiene un grupo hidroxilo y tiene doble carbonilo. ¿Cuánto cobra? A diferencia de la acetona, que solo tiene un grupo carbonilo. Y nuestro total. Ahora hay que verificar. El total que nos ha dado en cuanto a la acetona es de 16,065 y del alcohol alílico es de 17,112. Ahora vigilemos nuestra refracción molar que nos ha dado el enunciado. Es de 16,079. Ahora, el 16,079, ¿a cuál es más, para decirlo, cuál está más cercano a nuestro total de ambos? Y en resumidas cuentas, 16,079 es cercano a 16,065, que es muy lejano a 17,112. Por tanto, nuestra sustancia es acetona, porque están casi cercanos, por decirlo, en cuanto a los valores. Y eso sería por parte de este ejercicio. ¿Sabes sacar por cientos? Y de hecho, pero el que les mencioné ahorita es el más fácil. El más complicado sería este tipo. Este sería el más complicado, que es similar al anterior, pero tiene unas peculiaridades. El análisis de una sustancia ofrece una fórmula empírica, misma fórmula empírica que hemos mostrado hace ratos. Podrá ser acetona o alcohol alílico. Determinar de cuál de estas dos sustancias se trata, sabiendo que el índice de refracción es de 1,4135 y la densidad es de 0,8549. Y las mismas refractometrías atómicas nos está dando el enunciado que el anterior. Y eso sería muy bien. $175. Ay, me olvidé borrar esto. $7,500 también. $7,000. Generalmente en este tipo de enunciado no nos tiene que dar la refracción molar. De hecho, nosotros encontramos la refracción molar. Y sí, de nuevo, mi cuca. $7,000. ¿Eso? Chicas, lo voy a borrar. No, $7,000 es lo que me has dicho, pues. 7,000. Ya. El 2.5 me has dicho, ¿no? Por 2.5. 125. Y esto sería por 7. Como 1.225 bienes. Creo que ya estábamos tomando. Sí, ya lo borré. Ya está. ¿Por qué? Sí, otro error mío. 18.325. No nos da la refracción molar. Ya, lo que tenemos que hacer en este tipo de ejercicio es que nosotros tenemos que encontrar la refracción molar a partir del índice de refracción y a partir de la refracción específica. Primero los datos que nos han dado. Y nuestro índice de refracción es de 1,4135. La densidad es de 0,8549. Pero aquí viene el dato. Para la refracción molar necesitamos el peso molecular. Y la doctora no les va a dar el peso molecular, chicos. Lo mismo que el anterior. Esta es una acetona o alcohol alílico. De nuevo, tienen que saber escribirlo, dibujarlo, escribir la estructura para guiarse en este tipo de ejercicios. Ya, vamos por partes antes de hallar su peso molecular. La primera, la refracción específica. La fórmula que les dije que tienen que acordarse ustedes. Tenemos que reemplazar los datos. Nos dio un índice de refracción de 1,4135 en ambos lados. Hay que restarlo menos 1 y en la parte inferior hay que sumarlo más 2. Multiplicado por 1 sobre la densidad, que en este caso es 0,8549. En total nos da una refracción específica de 0,2919. Esta refracción específica va a ser esencial para hallar la refracción molar, pero no tenemos peso molecular. Sin embargo, tenemos fórmula empírica. Acá ya vienen las bases de nuestra inorgánica, orgánica, química, lo que sea. Tenemos el carbono, 3 carbonos. Este es su peso molecular, atómico, mejor dicho, 12. Hidrógeno 6, 1, oxígenos 1, multiplicado por 16. De esta sumatoria nos va a dar por fin el peso molecular, tanto para la acetona como para el alcohol alílico. Y como resultado es 58. Este peso molecular es esencial para hallar la refracción
molar, ahora molecular, no me equivoco. ¿Quién? Que tenemos nuestra refracción específica y nuestro peso molecular, Te pasa de 58. frente, ¿no? Lo multiplicamos y Órale. por fin ya tenemos nuestra refracción molar. Ahora, en base a esta refracción molar, Saludos, lo dice. ya podemos hacer lo que hicimos En anteriormente. vacaciones, ay no, pero Hallar no tengo dinero. nuestra refracción molar Es de una nuestras dos semana, sustancias una a semana partir de las podría ir refracciones a la... específicas. Lo mismo de Ya. antes, Y sí ya o sí tendría necesitamos mi la estructura. licencia. Carbonos, 3, hidrógeno ¿Qué 6, sacarte? tienen grupo carbonilo, Sí. 1 por 2,211. Nuestro total, mismo total que la anterior. De hecho, igual los mismos nos va a sacar en este caso. En el campo lo Lo más mismo, 3 Superman por aquí. 2,418, No te hace un ningún grupo problema, ¿no? hidroxilo. Mm. Y Ven acá aquí un de poquito nuevo las me equivoqué. trancaderas. Ay, la Sí, cacha. Voy a cambiar esta parte también de nuevo, sí. Tienes que Es como la perder anterior, miedo. en la parte que me equivoqué. Era que era doble enlace, multiplicado por 1,711. Pero el total es el mismo, solo me he equivocado en cuanto a los numeritos que están por acá. Pero ya, en resumidas cuentas, antes de que yo lo arregle, ¿Dónde voy a el total, acá en este caso, nos ha salido en base a nuestro índice de refracción, nuestra refracción específica, 16,935. En este caso, 16,935 es muy lejano a 16,065. Sin embargo, es más cercano a 17,112. Sí, Por tanto, en este caso, la sustancia que estamos Bueno, verificando hace falta es el alcohol miércoles. lílico. Y creo que tengo Y todo. eso sería en cuanto a este tipo de ejercicios que, si no me Ajá. equivoco, saben Un entrar. previo y un Sí, examen. de refractometría, sí saben entrar este tipo de ejercicios. Mejor si les toca el anterior, Después de porque eso, el un anterior poco es más va a calmar. facilito, no tienen que hacer todos estos datos Ya lo ves de mis y no se tardan exámenes menos. parciales, Pero si les sale este tipo de ejercicios, Mm. ahí les va el dato, proporcionado por mí. ¿Qué te acostumbra a ver más o menos en la universidad? Y ya, antes de entrar al repaso que Pues me sí, dijo su que sigues auxiliar que juntando tienen polvo. que hacer de CAPE, ¿tienen alguna duda puedo sobre lo que estudiar es más polarimetría y ahora, pero refractometría? sí me costó harto, porque en el colegio no estudiaba tanto y creo que lo que más me ha afectado era que un año he descansado bien y me di que ya me da flojera estudiar. Porque el 2020 he vagueado más que los vagos. No, pero igual estaba haciendo Pero ahí no estudiaba tanto, unas cuantas paginitas no me estudiaba. Pero pensá que ya está en el tercer año, hija. Sí, pero tengo que vencer el tercer año, no solo es estar. No, vas a vencer, sí. Vas a vencer, ten fe nada más, hija. Tercer año vence, al año haciendo el cuarto. Sí. El tiempo pasa rápido, hija. Y el sacrificio no es en vano. Algún día tendrás la recompensa. Creo que no. Así que vamos a pasar a la última parte de nuestra resolución. Si bien ya hemos respondido todos los previos que han dado hasta ahorita y les he agregado algunos puntos importantes, no han dado previo de solubilidad y en allí entra generalmente más lo que sería lo que son ya es más químico, por así decirlo. Ya no es más de cálculos. Bueno, de cálculos son estos ejercicios que les voy a explicar ahorita. Pero son más repaso de acordarse estructuras químicas, como por ejemplo cuáles sustancias son solubles en agua, grupos funcionales lineales de 4 átomos de carbono y si son ramificados 5, grupos altamente polares, en el caso del éter diferentes también, haluros de acilo con el ácido clorhídrico. Como hemos avanzado todos los solventes en el laboratorio, el primer laboratorio de solubilidad, básicamente esos solventes que hemos usado tienen su propio fundamento. Cada uno de ellos
disuelve una determinada sustancia. Por ejemplo, el ácido clorhídrico disuelve más aminas, y ya sean primeras, segundas, terciarias o aromáticas. O en el caso del bisulfitos, que si no me equivoco creo que era para grupos funcionales neutros, si no me equivoco. Y sí es un tema muy complicado. ¿Has visto el mate? Y eso va más en acordarse y en practicar. Yo les recomendaría, chicos, que practiquen lo que sería colocarse esto en una hoja y de ahí colocar todas las estructuras químicas de cada solvente. Porque va a entrar, te va a decir cómo tienes que, por ejemplo, te van a dar una serie de sustancias y de esa serie de sustancias tú tienes que saber cuál es soluble con quién. Y de ahí tienes que saber con cuál, por ejemplo, si le está un ácido fuerte, un ácido débil, grupos funcionales. Es más práctica que cálculos, la verdad. Eso sería el consejo que les daría respecto a solubilidad. Pero lo que más falla, a lo que yo sé, y los que tienen más complicaciones, son los cálculos de KP. ¿Por qué? Porque todo entran así. Coeficiente de partición. ¿Por qué desesperarte? Que también estoy 100% seguro que va a entrar. Generalmente se va a entrar, creo que mínimo uno de estos ejercicios en el parcial. Así que su representante me pidió que les dé un repaso general sobre lo que es el KP, porque tiene varias variantes y tiene más principios, por así decirlo. Así que comenzaremos con este. Primero, nos está pidiendo calcular la constante de partición o el KP del ácido acético entre éter y agua. Si se disolvieron 0,65 gramos de ácido acético en 25 ml de éter, se agitó la mezcla en 15 ml de agua, se prepararon las fases, se valoró la fase acuosa con hidróxido de sodio 0,2 normal con 32 mililitros. Estos 32 mililitros van a ser el volumen gastado para alcanzar el punto final. Primero, vamos a desglosar los datos. Ya. Se disolvieron 0,65 gramos de ácido acético. Nos está diciendo que se disuelto 0,65 gramos de ácido acético en 25 ml de éter. Es lo que nos quiere decir que va a estar en la fase acuosa. Nos está diciendo que 0,65 se disuelto en la fase orgánica, en la fase orgánica en 25 ml de éter. Por tanto, los gramos de soluto que van a estar en la fase orgánica va a ser de 0,65 gramos. Pero no nos está diciendo que se ha extraído. No nos está diciendo que se ha quedado, o sea, esos 0,65 gramos. No se habrá extraído, por así decirlo, el total. Simplemente se extrajo una pequeña parte. Por ello se coloca esta incógnita, X, en este caso. O sea, de 0,65 gramos, solo una parte se habrá quedado en la fase orgánica. Nuestro solvente va a ser 25 ml, porque luego se agitó la mezcla en 15 ml de agua y se separaron las fases. Ahora la fase acuosa se ha valorado con hidróxido de sodio, porque el ácido acético es un ácido débil, 0,2 normal, y para ello se requirió 32 ml para alcanzar el punto final. O sea, el punto a lo que quiero llegar es que de estos 0,65 gramos, una parte ya se debió disolver en la fase orgánica y otra debió quedar en la fase acuosa. Pero tenemos el dato en que los gramos de soluto de la fase acuosa se han logrado identificar, pero para ello han usado una volumetría. Han usado la volumetría ácido-base, porque se empleó 32 ml de volumen gastado de hidróxido de sodio 0,2 normal. Y en base a la volumetría podemos saber cuánto son los gramos de soluto que a esta fase acuosa ha extraído de estos 0,65 gramos. Y en base a este dato fácilmente podremos hacer el ejercicio. Y este volumen gastado, nuestra muestra de ácido acético en fase acuosa, tiene que conocer el peso molecular. Me dirán, ¿por qué es necesario esto? Porque en base a esto vamos a calcular los gramos de soluto, o como diría acá, la cantidad de muestra, porque vamos a emplear el factor de análisis, las bases de química analítica. El equivalente gramo de nuestra muestra, siempre el equivalente gramo va a ser de la muestra que vamos a valorar. En este caso es ácido acético, cuyo peso molecular es 60 gramos sobre mol. Ahora su equivalente no tiene otro equivalente, simplemente solo sobre uno. Espero que les toque ácido acético, sinceramente. Multiplicado por la normalidad de nuestra solución valorada. Nuestra solución valorada es
es de hidróxido de sodio 0,2 normal. Por ello se emplea su normalidad, 0,2 normal, dividido entre 1000. Esto nos va a dar a que el factor de análisis, o sea, la concentración, es de 0,012 gramos sobre ml. Pero yo quiero saber los gramos de soluto. Entonces lo multiplicamos con el volumen gastado, 32 ml. Cantidad de muestras igual a factor de análisis por el volumen gastado, 0,012 por 32 ml. Y como resultado, nos dice que tenemos 0,384 gramos de soluto en la fase acuosa, o sea, nuestra X. La X que antes nosotros teníamos como incógnita es esta, 0,384 gramos de soluto. Y esto es esencial para colocarlo en la fórmula, porque Kp es igual a la concentración en la fase orgánica sobre la concentración en la fase acuosa, o desglosándolo, soluto sobre solvente de la fase orgánica y soluto sobre solvente en la fase acuosa. Porque recordemos que ya teníamos los datos para el volumen de solvente de la fase orgánica, 25, de la fase acuosa, 15 ml, pero nos faltaba el factor de X. De la fase orgánica era difícil de conseguir porque no sabíamos, pero de la fase acuosa hemos hecho una volumetría ácido-base y en base a ello supimos la cantidad de gramos que hay en esa parte, 0,384, así que nuestra X de incógnita ya no es incógnita, ya lo tenemos, es 0,384 gramos. Y como esta X también era esencial para los gramos de soluto de la fase orgánica, lo reemplazamos. 0,65 gramos en 0,384 sobre 25 ml, 0,384 sobre 15 ml, tanto de la fase orgánica como de la fase acuosa. Hacemos el cálculo y nuestro Kp es 0,4156. Ahora, por teoría, nos decían que el Kp, si es mayor a 1, esta va a ser liposoluble, pero si el Kp es menor a 1, va a ser hidrosoluble. En este caso, nuestro Kp hallado es menor a 1. Por tanto, el ácido acético es hidrosoluble. ¿Esto qué significa? Que más se va a solubilizar en lo que sería en el solvente acuoso, que en este sería el agua, que en el solvente orgánico, que es en el éter. Y eso se referencia en su Kp. Tiene mayor afinidad a la hidrosolubilidad que a la liposolubilidad. Eso sería por parte de en mi análisis desde un punto de vista más analítico, por así decirlo. Y sí, seguro pueden decir, esto es muy complicado, que tienes que tener bastante química analítica y que la fórmula de Kp varía, porque este es en un caso. Porque luego yo les mostraré otro caso en el que no vamos a hacer una valoración, simplemente vamos a determinarlo por simple cálculo matemático, el porcentaje tanto en la fase acuosa como en la fase orgánica. Pero acá hay un truco. Si, digamos, no quieren tomarse toda la noche o en el examen meterse toda la cabeza, doliéndose la cabeza por este fundamento que yo les expliqué, porque es complicado, ya les digo, por el simple hecho de decir que ese 0,65 gramos está en el éter y hay que meterle la X y bla, 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 bla. Todo esto es un análisis muy largo que tienen que hacer para saber dónde se coloca esta X. El truco es que simplemente cuando en el enunciado les pida que se hizo una valoración, o sea, con un volumen gastado a un punto final, entonces simplemente esta X, o sea, por así decirlo, aquí está nuestra cantidad de muestra menos X, va a ir siempre arriba, o sea, va a ir acá, en esta parte, o sea, en la parte de la orgánica. En esta parte van a colocar su X, y en abajito solo una X. Acá arribita, en este caso de enunciados, cuando les digan, se valoró, listo, dice valoró, ahí entonces en la parte de arriba van a colocar la X, y acá la cantidad de muestra, y abajito una solo X. Y así, más facilito, van a tener en cuenta que hacer todo este desglose analítico, por así decirlo. Ese sería un truquito que les podría enseñar o dar en este tipo de ejercicios. Si les dice evaluación, cantidad de muestra menos X siempre en la parte de arriba, en la parte superior, no en la parte inferior. Ese sería el truquito en cuanto a este tipo de ejercicios. Y esto es lo mismo, este ejercicio, al anterior. También es lo mismo, nos dice que se disolvieron 0,57 gramos de ácido acético